Muy buenos días, hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos a comenzar nuestro culto en esta mañana con el propósito de compartir la palabra del Señor y con la pretensión, con el deseo que sea edificante y que permita avanzar, crecer un paso más en la búsqueda de no solo comprender el propósito de Dios, sino en la búsqueda de comprometernos, de incorporarnos más profundamente a ese mismo propósito. Y es la causa por la cual comenzamos con la lectura, la consideración del libro de los Hechos. Gracias. Porque allí encontramos ese profundo compromiso, ese resultado propio de la conversión a Cristo y la inmediata absorción del propósito que tuvo al venir al mundo para transformarlo, para apropiárselo y transformarlo en la causa esencial de la vida, no solo de los apóstoles, sino de miles y miles y miles de cristianos que por causa de la persecución fueron dispersados. Entonces, este es el fin del compartir sobre el libro de los Hechos. Que podamos crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del plan de Dios, pero que a su vez podamos aplicarlo a nuestra vida y comprometernos. Por eso, aunque la palabra de Dios es edificante y está dirigida a todos los cristianos, no solo de la congregación nuestra, sino a todos los que puedan escuchar y ver esta grabación, principalmente está dirigido a los jóvenes y a los matrimonios jóvenes. La causa, ellos serán los que, si el Señor no viene antes, tengan que ocuparse de la tarea. Y para eso deberán permitir que la palabra de Dios penetre en profundidad en sus corazones, porque al hacerlo, el propósito de Dios penetrará y entonces el compromiso con el propósito de Dios se consolidará, será fuerte. Quisiera entonces que oremos al Señor. Quisiera que cada uno en su lugar, su casa, cierre sus ojos. Y al hacerlo, en ese momento de intimidad, de soledad, el propósito principal sea buscar al Señor. El propósito principal de la oración sea esperar, pedir y esperar que la palabra de Dios penetre profundamente en el corazón. Así que, si me acompaña, oramos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, queremos pedirte que bendigas tu palabra, aunque ella es bendita, pero que bendigas el traslado de ella en esta mañana al corazón de cada uno de los que escuche, a cada uno de los que esté pensando, dispuesto a obedecerte y a seguir, a cada uno de los que haya dejado todo lo demás, entendiéndolo y teniéndolo por superfluo, para privilegiar este momento bajo la luz de tu palabra, en la búsqueda de tu propósito y en la plena intención de comprometerse con Él. Bendice tu iglesia no solo en esta ciudad, sino en cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Guarda a los tuyos, a los desplazados de hoy como guardaste a los desplazados del pasado, a los perseguidos de hoy como ayudaste a los perseguidos de antaño, a los fieles de hoy
como a los fieles de toda la historia. Bendice tu palabra nuevamente, te pedimos, para que logre su efecto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer con la ayuda del Señor capítulo 18, desde el versículo 1. Y dice la palabra del Señor: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez en estas cosas. Y los echó del tribunal. Por el momento leemos hasta acá, aunque vamos a citar algunas escrituras más. No muchas, pero algunas más. Lo que tenemos delante es prácticamente la traslación de lo que había sucedido en otros lugares, en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra, en Derbe, en Tesalónica, en Filipos, en Berea. Es decir, un hombre de Dios como Pablo, llegando a una ciudad y dirigiéndose en primer lugar a lo que le resultaba conocido: la sinagoga como centro de reunión de los judíos en esa ciudad. Había sinagogas, de hecho, en todas las ciudades del mundo en que una comunidad judía se hubiera afincado. Así que ese era el lugar donde el apóstol Pablo, apenas arribado, se hacía presente. Y una vez señalado quién era, comienzan a aparecer palabras recurrentes que hemos escuchado, que hemos leído tantas veces. Disputaba, discutía, persuadía. Porque de esta manera era como intentaba acercar la verdad, ponerla al alcance de ese grupo de hermanos de sangre, de ese grupo de descendientes de Abraham, que aferrados a una ley a la que no podían cumplir, a una ley que no podían respetar en su totalidad por la propia condición humana, bueno, a ellos intentaba acercarles nada menos que el Evangelio de la gracia de Dios. Y usaba este método: discutía, persuadía, disputaba, enseñaba,
etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto a causa de un hecho central. Cristo había ocupado su corazón, Cristo era el motivo de su vida y el mensaje de Cristo era la razón por la cual y para la cual vivía. Pero mientras su forma, su costumbre era esta, ya leímos cómo acostumbraba, fue a la sinagoga en algunos capítulos atrás, también había una respuesta casi automática. Más tarde o más temprano, se producía una reacción interna de un grupo, a veces mayoritario, a veces equilibrado, de un grupo dentro de esa sinagoga que adquiría tal violencia y tomaba herramientas, instrumentos de lo más bajo que se podía conseguir, éticamente reprochables, y llegaban a contratar gente para que actuara de forma violenta en contra del apóstol Pablo y de sus compañeros. ¿Por qué pasaba esto? ¿Cuál era la causa de una reacción tan desmesurada? La causa es que cuando el Evangelio llega, incomoda. Rompe posturas religiosas instaladas, ya consolidadas, como grandes cascarones. Estructuras religiosas ritualistas, idolátricas, supersticiosas, pero siempre llenas de hipocresía porque proclaman el bien. Se pronuncian en favor del bien, pero hacen mal. Son capaces de matar y de hacer matar. Desde el Señor Jesucristo hasta aquí, lo vemos por todos lados. Son capaces de querer instalar a sangre y fuego su fe, sea islámica o sea católico-romana. A sangre y fuego se instalan o pretenden instalarse. Pero cuando el Evangelio, y lo estamos viendo a través del apóstol Pablo, cuando el Evangelio llega, no usa fuego ni espada en el sentido literal, pero usa una herramienta muchísimo más sólida, muchísimo más comprometida, muchísimo más, hasta diríamos, peligrosa para la religión, ya instituida como una coraza, como un marco, como una serie de actos rituales vacíos de esencia, pero repetidos. Y cuando nos preguntamos por qué pasa esto, por qué esa reacción tan virulenta contra la verdad, y es que la vida siempre choca con la muerte. La luz siempre va a ofender a las tinieblas. La verdad siempre, indiscutiblemente, va a herir de muerte a la mentira. Los siervos de Dios, al representar a la vida, a la luz y a la verdad, ofenderán a aquellos representantes que solo están detrás de sus negocios. Y finalmente, porque Cristo hirió de muerte a Satanás, y por lo tanto sus ministros, sus siervos, sus hijos, sus seguidores, sus discípulos, siempre actuarán de la misma manera y producirán los mismos resultados. La tarea encomendada es difícil. Bueno, de esto no hay ninguna duda. Es ardua. A veces es agotadora, pero es esencialmente conflictiva. Produce conflictos, pero es definitivamente triunfal. ¿Por qué? Porque detrás de todo está el que venció la muerte. Detrás de todo está
el que salió triunfante de la tumba después de poner su vida y volverla a tomar. Pareciera que esto es un sinsentido, que un Cristo cuyo propósito fue traer la salvación, de repente su nombre, su palabra, su persona, su mensaje produzca semejante conflictos. Bueno, no es de asombrarse, no es para asombrarse. Él dijo, Mateo capítulo 10, versículos 35 en adelante, porque he venido, bueno, después de señalar, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. No se refería a las cruzadas, no se refería a la Inquisición, no se refería a las más de 139 internados en Canadá, a donde ya se han localizado, o hasta el 23 de junio se localizaron más de 750 tumbas con cientos de niños o de restos óseos de niños. No se refería a ninguna guerra material, ni a una espada material, como tal vez momentos antes de ser tomado prisionero para ir a la cruz, Pedro entendió y sacó de su vaina para herir a un siervo del sumo sacerdote. Cuando dijo, no he venido a traer paz, sino espada, se refería a ese conflicto inevitable entre la verdad y la mentira, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte que ya señalamos. Y luego agregó, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que era tal el impacto, que sería tal el impacto de su mensaje, de su palabra, de su propósito, que al chocar contra todo lo que ya estaba estructurado, pero que conducía a los hombres a la muerte eterna, se produciría de ello un conflicto, y de ese conflicto emergerían dos bandos. A veces en las familias, he sabido de familias, de hombres y mujeres, que por el hecho de aceptar a Cristo fueron desplazados, desechados. Hubo un divorcio dentro de la familia entre los que decidieron mantener religiones vacías y costumbres respecto a aquellos hombres y mujeres que decidieron aceptar a Cristo como Salvador. Lo contó un matrimonio misionero en Marruecos respecto a lo sucedido con algunas personas que habían conocido a Cristo allí. Lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en nuestra casa. Y es el inevitable choque. Entonces se entiende rápidamente, fácilmente, el por qué, tras la llegada de Pablo, la visita a la sinagoga y la expresión del mensaje que traía, por qué se producía semejante conflicto, semejante choque, y ese conflicto y choque adquiría actitudes, condiciones tan violentas. Esta era la causa. Aunque, reitero, la luz vence a las tinieblas. Las tinieblas son lastimadas. Aunque la verdad derrote la mentira sangra, y su sangrado es violencia. Aunque la vida derrote la muerte tiene aún capacidad para alcanzar
muchas veces materialmente, a los que predican la vida. Así que constantemente se producía esta situación. Hay una característica que quiero destacar, señala el texto que leímos. No solo hacía esto Pablo, sino que, siendo quien era, cuando las circunstancias lo demandaban, él trabajaba con sus manos. Esta es una idea novedosa, a pesar de los siglos que lleva escrita. Novedosa porque pareciera que servir al Señor, sobre todo en la esfera ministerial, es sinónimo de no trabajo secular. Y esto es un error muy grande. Esto es un error muy grande. No que tengamos algo en contra de las iglesias que sostienen sus pastores, sus ministros, sino contra el hecho de que se piense que necesariamente esto debe ser así, porque en verdad no es así. Cuando Pablo llega a Corinto, que es lo que hemos leído, conoce a un matrimonio, un judío, con una mujer que no lo era. Habitaban en Roma, pero debieron salir de allí porque el emperador Claudio ordenó que los judíos se fueran de Roma, los expulsó. Y tenían un oficio que era la confección de tiendas, de carpas. Y Pablo tenía el mismo oficio, lo desarrolló en Tarso. Lo aprendió de su padre seguramente. Así que como eran del mismo oficio, crearon una especie de sociedad y empezaron a trabajar juntos en la confección de carpas. El propósito, sustentarse. Aunque había una razón, un propósito central, y el trabajo era el que le permitía sostener su tarea esencial. La iglesia de nuestro día debiera comprender que todo lo que cada individuo encare, su preparación en algún oficio, su preparación técnica en alguna materia, en alguna disciplina, su preparación en alguna profesión, debiera todo ser entendido como el elemento, el medio, la herramienta que permita sustentar lo que es esencial. Y lo que es esencial es llevar el mensaje de Cristo en hechos y con palabras. Así que Pablo era de este oficio, confeccionar tiendas. Y cuando era necesario, se mantenía, se sustentaba con ese trabajo. Alguien me preguntó hace muchos años, por aquel entonces yo era jefe de fotografía legal en la Policía Judicial de Córdoba, me preguntó, no sé bien el por qué, si yo trabajaba secularmente o servía al Señor full time. Me pareció de un grado de grosería la pregunta tan importante, que era como pensar, evidentemente pensaba así, que un cristiano era cristiano en una parte del día, la que estaba relacionada con la iglesia, con el servicio, con la asistencia al culto, etcétera, etcétera, y la otra parte del día no. ¿Qué significa servir al Señor full time? Porque no es un pastor sostenido por la iglesia el que sirve full time. Cada creyente debe servir full time. Así que si hay un cristiano en una fábrica de equipos eléctricos, él tiene que estar full time como cristiano. Si hay un cristiano en una fábrica de automóviles, allí en medio de sus compañeros de sección, de sus compañeros de departamento, donde sea que esté, él tiene que servir full time al Señor. Y si tiene una tarea como la que yo tuve, pues tiene que servir full time al Señor. ¿Qué es esto? ¿Usted trabaja secularmente o sirve full time al Señor? Es uno más de los conceptos humanistas que han aparecido aquí. Amigos míos, un matrimonio hace muchos años fue enviado o viajó a través de una denominación, una de las denominaciones evangélicas,
a España y se radicó allí. Desde entonces, no sé, 20 años por lo menos están allí. Y el título bajo el cual viajaron, el título que la denominación les dio fue misioneros laicos. ¿Alguien me puede explicar con la Biblia qué significa misionero laico? ¿Será que tenemos clérigos en la iglesia? ¿Será que un pastor es un clérigo? Y entonces tenemos una línea clerical y una línea laica, siendo que la Biblia nos dice claramente que somos todos sacerdotes. Hay cosas verdaderamente difíciles de concebir y naturalmente más difíciles de corregir. Porque una vez que esos conceptos se instalan, esos conceptos religiosos se consolidan, entonces chocan contra la verdad, se oponen a la luz y prefieren ser mantenidos en su lugar sin tocar ni modificar nada que corregirlos para adecuarse a la verdad del Señor. Todo esto que estamos viendo y que tenemos ahora, todo esto es algo que no comenzó en el siglo XX o XXI, sino que es de toda la vida. Mientras Pablo, para lograr su sustento en Corinto, trabaja en su oficio, miren, no era una profesión, era un oficio. Así que una cosa humilde, un trabajo con las manos. Quiere decir que hoy se puede ser un siervo de Dios siendo mecánico, trabajando en un taller de reparaciones de equipos electrónicos, siendo albañil, pintor. Porque no es la profesión o el oficio el que califica, sino lo que califica a un hombre o una mujer de Dios es su determinación de sumergirse en las Escrituras, bañarse en el pensamiento de Dios, absorber ese pensamiento en el que está inmerso el propósito de Dios y vivir de acuerdo a todo eso. El problema es que creemos que podemos ser buenos operarios de una fábrica, que podemos ser buenos empleados de una empresa. Y no importa si somos buenos cristianos. Y esta es la realidad de nuestros días. Así que de pronto nos encontramos con alguien que para sustentarse trabajaba en su oficio, y a lo mejor aquel que una vez me preguntó si yo tenía un trabajo secular o servía full time al Señor, a lo mejor esa persona o gente con ese pensamiento en los días de Pablo le hubieran hecho la misma pregunta. Dígame, don Pablo, ¿usted trabaja full time para el Señor? ¿O acaso tiene un trabajo secular? ¿Qué profesión tiene? No, no tengo profesión, diría Pablo, tengo un oficio. Es muy humilde, hago carpa con las manos, corto cueros, los coso. Son buenos, los hago de calidad, pero es un oficio. Sin embargo, dice la Biblia un poquito más adelante, que mientras Pablo hacía esto, el día sábado, como era costumbre, asistía a la sinagoga, discutía, persuadía. Es muy interesante la palabra persuadir, peiso, porque significa prevalecer con un pensamiento sobre otro, persuadir, induciendo a un cambio en la manera de pensar mediante la influencia de la razón, la influencia de consideraciones morales y naturalmente la influencia de razones escriturales. Persuadir. ¿Cuánta gente ha dejado de escucharnos cuando tratamos de persuadirles por razones morales? ¿Cuántas han dejado de escucharnos
por tratar de persuadirles mediante el uso del razonamiento, la razón, comprenda qué, y exponer delante de ellos esas razones. ¿Cuánta gente, ante la exposición de razones escriturales, en lugar de tomar la determinación de modificar su propio criterio, han preferido mantenerlo antes que exponerse a un cambio que, aunque le proporcione vida, sin embargo, le va a costar trabajo? Mientras Pablo, para sustentarse, trabajaba con las manos, el sábado asistía a la sinagoga, y cuando Silas y Timoteo llegan de Macedonia, dice el versículo 5, Pablo estaba entregado por entero a la predicación. ¿Qué significa entregado por entero? Que era la causa central de su vida. Cristo, su palabra. Hay gente que no tiene otro tema, y que cuando aparece otro tema, y a lo mejor muchos no dicen, muchos no hablan. Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Y lo de siempre, aparecen los opositores, blasfeman, ofenden, rechazan, y Pablo dice, no hay problema. Ahora la sangre de ustedes será sobre sus propias cabezas, yo estoy limpio, no tengo responsabilidad alguna en la decisión que ustedes acaban de tomar, y se retira a la casa de un hombre que se llamaba Justo. Y dice la Biblia, muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Creían y eran bautizados. No puedo entender, no puedo llegar a la conclusión final de qué pasaría por el corazón de Pablo, por sus pensamientos. Si tendría temores, si se preguntaría cómo iba a seguir todo, si tal vez se preguntaría qué va a ser de él. ¿Cuántas veces estas preguntas surcan nuestros pensamientos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué será en el futuro? Hoy que estoy y mañana cuando ya no esté. Y dice el versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Preste mucha atención a estas palabras. No temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Podemos inferir sin mucha discusión que Pablo estaría afligido. Tantos golpes, tantos, humanamente hablando, fracasos, tanto rechazo, tanta oposición, tanta enemistad, tanto conflicto. Uno de los tantos hombres de Dios que parecía haber nacido para estar metido en guerras constantemente. Y aun cuando no puedo afirmarlo completamente porque la Biblia no lo dice, pero se puede entender que había aflicción. Y aparece en una visión de noche el Señor, aquel del camino de Damasco, para alentarlo. No temas, Pablo, sino habla y no calles. A pesar de los golpes, a pesar del rechazo, a pesar que no te llevan el apunte, a pesar que te critican, no temas, sino habla y no calles. La causa, la garantía, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo estoy contigo. Pablo era un estudioso de la Escritura, había sido un rabino judío, había sido educado a los pies de Gamaliel, uno de los 7 grandes maestros en la historia del judaísmo. Y de pronto escucha que el Señor le dice, yo estoy contigo. Me parece imposible que no haya recordado que después de salir de
de aquel gran problema Isaac cuando mintió de forma semejante a su padre. Comienza a destapar los pozos que los filisteos habían tapado. Los filisteos siempre tapan los pozos de agua. Así que no hay que sorprenderse por la oposición interna, externa. Los filisteos, es decir, los naturales de la tierra, pueden ser parientes, pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser desconocidos. Los filisteos, los naturales de la tierra, siempre taparán los pozos. Así que cuando Pablo escucha las palabras "yo estoy contigo", ha recordado seguramente a Isaac, porque se retira después de esto y abre 3 pozos. Cuando abre el primero, la gente de la zona se lo reclama y él lo deja. Y abre un segundo pozo de agua y la gente de la zona vuelve a reclamarle y dice "esto es mío", e Isaac lo deja. Y abre el tercero y ya no hubo más riña. Y esa noche apareció el Señor, luego de abrir el tercer pozo de agua, y le dijo: "yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo". Así que en el "yo estoy contigo" va implícito la idea de multiplicación. Y es lo que Pablo escucha: "yo estoy contigo, nadie te hará daño, nadie pondrá mano sobre ti, porque tengo mucho pueblo". Así que los dos conceptos están presentes. Esto ocurre en Génesis capítulo 26, versículo 24. 2 capítulos después, capítulo 28, versículo 15, cuando Jacob sale de su casa para buscar esposa que no fuera de las cananeas, y este es otro de los grandes problemas que tenemos en la iglesia. Se ha aceptado, ya se lo ve como normal, los casamientos mixtos, los casamientos entre divorciados dentro de la iglesia. Cuando Jacob sale, aquella noche se encuentra con el Señor y le dice: "yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a traer a esta tierra. Yo estoy contigo". A la nación de Israel, en los días de Isaías, les dice: "no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia". Así que "yo estoy contigo", le dice a Isaac, "yo estoy contigo", le dice a Jacob, "yo estoy contigo", le dice a toda la nación israelita. A Isaías, en el capítulo 43, también le dice: "yo estoy contigo". Al profeta Jeremías le dice que hable, que se pronuncie por la verdad. Y le dice: "pelearán contra ti". Y uno mira la vida de Pablo y ahí tiene la semejanza. "Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo". Finalmente, capítulo 28 del Evangelio de Mateo, versículo 18. "Y Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquella noche, en visión, el apóstol Pablo escucha esas palabras: "yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo". Aquella tarde, el Señor Jesucristo dijo a los discípulos poco antes de su ascensión: "yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". ¿Qué nos toca hacer? Nos toca trabajar secularmente, y sí, tenemos que sustentarnos. ¿Qué más nos toca?
transmitir la palabra del Señor de tal manera que la gente pueda ser persuadida, es decir, pueda ser inducida por la palabra y por la obra del Espíritu Santo interna a modificar sus conductas y entregar su vida a Cristo. ¿Qué más nos toca? Entregarnos por entero a la predicación. Eso no significa abandonarnos, habla de prioridad. Prioridad. Pablo estaba entregado por entero a la predicación. ¿Y qué hacemos con la oposición? A veces es familiar, a veces es laboral, a veces es política. ¿Qué hacemos con la oposición? ¿Qué hacemos con eso, esa barrera que suele presentarse? No temas, habla y no callas, porque yo estoy contigo. Las mismas palabras que a Isaac, las mismas palabras que a Jacob, las mismas palabras que a Isaías, las mismas palabras que al profeta Jeremías, las mismas palabras que a Israel. Ahora a los discípulos, a la iglesia. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nos toca simplemente comprenderlo. Es el primer paso para ejecutarlo. Ahora, una vez que lo hemos comprendido, comienza a funcionar a partir de entonces nuestra voluntad, nuestra determinación. Llevarlo a cabo o no llevarlo a cabo. La promesa sigue vigente, yo estoy con vosotros. La promesa se hace individual también, yo estoy contigo. El marco, no temas. De manera entonces que, mirando esto, podemos entender cómo a lo largo de la historia la iglesia fue pasando generación a generación de hombres consolidados en la autoridad que debían dejar este mundo a manos de hombres tan dependientes del Señor como los que se habían ido, para administrar, para dirigir, para representar la voz del Señor dentro de la iglesia. Y hoy estamos en esa época, una época de cambios. Dentro de no mucho tiempo, toda la generación de los 40 y los 50 pasarán. Y una nueva generación, tal vez de los 70, de los 80, de los 90, gradualmente irá haciéndose cargo. ¿Qué dice el Señor? Las mismas palabras. A la iglesia toda, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A estos hombres que deberán prepararse, priorizando la obra del Señor, porque a los cielos no van a llevarse los ascensos, no van a llevarse los salarios, no va a hacer falta una jubilación abultada o sólida suficientemente. A los cielos solo se va a llevar lo que hagamos aquí. Por tanto, a quienes están próximos a ocupar los lugares, el Señor dice hoy, no temas, yo estoy contigo. Como estuve con Pablo, como estuve con Jeremías, como estuve con Isaías, como estuve con Jacob, como estuve con Isaías, como anuncié que estaría con el pueblo de Israel. Yo estoy contigo. Habla, habla y no calles. Habla y no calles. Quiero pedirle que quede con este pensamiento para reflexionar en los próximos días de la semana. El mismo Dios, a lo largo de la historia, a lo largo de miles de años, ha dicho las mismas palabras. Yo estoy contigo, yo estoy con vosotros. Que el Señor lo bendiga y que
el Espíritu de Dios pueda moverle a producir los cambios que hacen falta, que van a bendecir la vida, su propia vida. Porque si las cosas siguen como van, no espere otros resultados. Pero si las cosas las cambia conforme a la palabra de Dios, los resultados serán los mismos que podemos ver en las Escrituras. Cuando la vida hiere a la muerte, la luz a las tinieblas, la verdad a la mentira. Vamos a orar en esta mañana para despedirnos. Como hicimos al comienzo, allí donde está, cierre sus ojos. Oramos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento. Que cada una de las personas escuche, yo estoy contigo. Que cada uno pueda entender lo que significa que estás con Él. Que en conjunto podamos vivir bajo la sombra, bajo el paraguas, bajo la compañía. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. En esta mañana, Señor, despídenos en paz. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor lo bendiga.